Hola, os damos la bienvenida al podcast de Acelera Pyme, un espacio en el que conversamos sobre la transformación y evolución digital de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Este es nuestro primer episodio y esperamos que se convierta en un lugar de encuentro y que se acerque a vuestras necesidades y dudas. Gracias a este nuevo formato, os compartimos el conocimiento de expertas y expertos, hablamos de herramientas digitales y comentamos iniciativas de interés sobre digitalización. Comenzamos este episodio profundizando en las tendencias digitales que nos están acompañando en 2024 y lo mejor, en las tendencias que llegarán en 2025 para que autónomos, pequeñas y medianas empresas os adelantéis a lo que vendrá. Así podréis llegar a públicos más amplios, competir con ventaja frente a la competencia, ser más eficientes o, por ejemplo, llegar a otros territorios y públicos internacionales. En resumen, podréis anticiparos a las necesidades del mercado. El experto que nos acompaña hoy es Ignacio Covisa, Consulting Manager en IDC, una empresa dedicada a la inteligencia de mercado y el asesoramiento de tecnología de la información y las telecomunicaciones. Ignacio, que se formó en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Berkeley, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Hola, Ignacio, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Laura, muchas gracias a vosotros por invitarme y permitirme compartir nuestra percepción desde IDC de cómo vemos estas tendencias tecnológicas que decías. Empezamos con las preguntas. ¿Por qué conocer tendencias ayuda a las empresas de cualquier tamaño a crecer? Bueno, pues principalmente porque permite adelantarnos a lo que hacen nuestros competidores, permite también ser disruptivo en la oferta que hacemos al mercado y además esto lo permite independientemente del tamaño que tengamos. Lo permite a una gran empresa, a una organización mediana o en el caso que estamos viendo a una pequeña mediana empresa o a un autónomo, ¿no? Es independiente del tamaño. Cosas como reducir el time to market o ser más competitivos en costes es transversal independientemente del tamaño de la empresa y es un poco a lo que nos ayuda, ¿no? El adelantarnos o el conocer esas tendencias tecnológicas es el fin que tiene. Pero, ¿cómo se detectan e identifican tendencias en el ámbito digital? Las tendencias tecnológicas, yo creo que afortunadamente están de manera creciente cada vez más en todo tipo de medios de comunicación, ¿no? Un buen ejemplo es lo que hemos visto en estos últimos meses con la inteligencia artificial generativa. Estamos viendo que se habla de tecnología, de tendencias, pues digamos que en la calle. No es algo dedicado o reservado a grandes organizaciones, grandes empresas con grandes presupuestos tecnológicos, ¿no? Realmente se ha democratizado ese acceso a la tecnología y bueno, yo creo que eso es una buena noticia y está consiguiendo permear a esas pequeñas empresas, autónomos, pero algo que es muy importante es que hay que dejarse aconsejar, desde mi punto de vista, dejarse aconsejar por expertos y además cuanto más independientes sean esos expertos, mejor para la organización. Y a la hora de hacer una inversión tecnológica, con independencia del tamaño de esa inversión, digamos que es importante el intentar acertar y pensar sobre todo en cuánto valor va a generar para nuestras organizaciones, ¿no? Esa es un poquito la clave, Laura. ¿Y cuáles son las tendencias de digitalización de este año 2024, Ignacio? Bueno, mira, desde IDC lo resumimos en una frase que es inteligencia artificial en todas partes. Realmente llevamos un camino en la popularización de la inteligencia artificial, pero creemos que hemos llegado a ese punto donde está permeando en las distintas partes de las organizaciones, en los distintos departamentos, en las distintas tecnologías, para generar valor en cada una de ellas, la inteligencia artificial. Y ese es un punto importante, ¿no? Creemos que a diferencia de otras tendencias, y ahí en tono mea culpa, como consultor y como predictor de tendencias, que quizás hemos generado demasiado hype sin valor por detrás, demasiada expectativa sin generar un valor real para las organizaciones de cualquier tipo. En este caso de la inteligencia artificial creo que no es así. Mi opinión es que ya se está generando valor y se va a generar todavía más. Estamos un poquito comenzando en ese sentido. Pero es importante tener una estrategia clara, una estrategia convincente en ese sentido, ¿no? Y en eso me refiero a
a tener la base clara. Es decir, al final, esto se va a basar, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, en el software que hay detrás, en la cantidad de datos, en la calidad del dato que estamos analizando y en cómo lo analizamos. Y sobre esa base tenemos que construir, ¿no? Y eso es independiente, de nuevo, del tamaño de la organización. Es verdad que dado que el mercado de datos sigue siendo competitivo y resistente, las organizaciones lo que tienen que hacer es un poco liberar el verdadero potencial de esos datos, ¿no? El convertirnos realmente en organizaciones data-driven, que dicen los anglosajones. Y la analítica en tiempo real es fundamental para todo este tipo de cosas, ¿no? Y si a eso pues le añades esa capa de inteligencia artificial, es donde consigues diferenciarte un poco de la competencia y del resto del mercado, ¿no? Y un punto muy importante también es que estamos viendo que esto es más accesible, que esto se está democratizando, no está reservado solamente a grandes organizaciones, pero es muy importante también el que tengamos siempre claro lo referente a la confianza digital, en esa evolución, ¿no? En ese viaje. El hacerlo de manera segura, en la que los datos de nuestros clientes nunca se vean comprometidos ni vulnerados, y además que demos esa sensación. Esto es como lo de la mujer de César. O sea, además de ser seguros, tenemos que dar sensación de confianza digital interna y externamente. Y eso es fundamental, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Pero esto es 2024 y pensando ya en el próximo año, en 2025, ¿qué tendencias se comienzan a detectar para que las pequeñas empresas empiecen a explorarlas? Bueno, para hablar del 25 voy a volver al 23. En el 23 hemos visto el despegue de la inteligencia artificial generativa y seguramente el año 25 vamos a ver la consolidación y el empezar a ver sobre todo casos de uso interesantes, casos de uso aterrizados a todo tipo de sectores y aterrizados a todo tipo de tamaño de organizaciones. Y ahí es un poquito la clave, ¿no? Datos que tenemos específicos sobre esto, pues a día de hoy el 22% de las organizaciones ya están invirtiendo en tecnologías de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Están probándolo, según nuestros datos a nivel europeo. Pero además hay un 22%, digamos que esa parte está haciendo pruebas de concepto. Pero hay otro porcentaje similar que ya está invirtiendo significativamente, ¿no? En tecnologías y sobre todo en capacitar, en habilidades que nos permitan que la inteligencia artificial generativa genere valor en todas las organizaciones. Y al final el objetivo para ese 25 va a ser casos de uso en donde vemos nosotros que se está comenzando y va a haber más recorrido, más tracción, pues principalmente en la generación de conocimientos, es decir, en la generación de informes, documentación de manera automática, en ayudarnos a colaborar de manera más ágil, y eso es independientemente del tamaño. Ahí la inteligencia artificial generativa nos va a ahorrar muchísimo tiempo. En código, en generación de código, a la hora de programar, ya se está aplicando, o en seguridad, se está usando la inteligencia artificial generativa para ser más productivos, para que un programador consiga dedicarse, pues en vez de estar picando código, algo que no genera demasiado valor o que es demasiado tedioso, que eso le ayude a una máquina, ¿no? A generar ese tipo de desarrollos. Con lo cual, bueno, ahí vamos a ver mucho, también en investigación y en desarrollo estamos viendo mucho movimiento y vamos a ver más en estos próximos años. Ignacio, pero ¿puedes dar algunos consejos prácticos a emprendedores y pequeñas empresas para adoptar esas tendencias e incrementar su negocio, llegar a más clientes y ser más eficientes en general en su sector? Bueno, yo si tuviese que destacar alguna cosa, la primera es no dejarse llevar simplemente por la tendencia del momento, por el hype, ¿no? Que dicen los anglosajones. No, es que esto, bueno, ahora está de moda el blockchain, vamos a hacer algo de blockchain. Bueno, pues a lo mejor a ti te genera valor el blockchain, a lo mejor no. Vamos a hacer algo en la nube. Pues a lo mejor tú tienes la capacidad de hacer algo en la nube y vas a ser más competitivo y vas a adelantarte a tu competencia haciendo algo en la nube, o a lo mejor no. No hay que hacer las cosas porque sea, bueno, pues la tendencia del momento. ¿Bien? Hay que pensar un poco que la tecnología es un medio, no es un fin, es un medio para generar valor. O reducir nuestros costes, o hacer productos y servicios diferenciales, hacernos más eficientes, mejorar la experiencia de nuestros clientes, retenerlos mejor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Una combinación de todas ellas, pero siempre innovar para generar valor en nuestra organización.
Algunas de las preguntas más frecuentes que hemos encontrado en la red sobre tendencias tecnológicas son dos. Por ejemplo, ¿cómo pueden las pymes identificar las tendencias más adecuadas para sus negocios y cómo pueden medir el impacto de adoptar tendencias en sus estrategias de negocio? ¿Puedes responder de forma breve a estas dudas que son tan comunes? Las pymes cuentan con una ventaja, desde mi punto de vista, algunas ventajas y algunos inconvenientes respecto a las grandes organizaciones. Ventaja, son más flexibles. Y ese es un punto importante. Tienen menos legacy tecnológico, menos herencia tecnológica que tienen que mantener, que han invertido una barbaridad y que hay que ir cambiándolo poco a poco, como les suele pasar a las grandes organizaciones. Esto lo que les posibilita es ser más ágiles, ser nativos digitales, comenzar desde cero una infraestructura digital o un sistema que no es tan fácil para una gran organización, ¿no? Y de eso se tienen que aprovechar y de hecho lo hacen, vamos. Inconveniente, bueno, pues es verdad que pueden tener menos músculo financiero, ¿no? Lo que no significa que no puedan o deban arriesgarse. Es decir, desde mi punto de vista, una pequeña empresa, un autónomo, tiene que arriesgarse y tiene que fallar. Quizás la clave es que fallen rápido y fallen barato. Todavía más que una gran organización, ¿no? Pero ¿por qué no? Hay que arriesgarse, ¿no? Y estamos viendo que la tecnología cada vez te permite eso, un grado mayor de democratización y hacer cosas que antes no podías hacer. Pues gracias, por ejemplo, entre otras cosas, a tecnologías como cloud, ¿no? El que te den la posibilidad de hacer un pago por uso y no tener que invertir significativamente en poner un sistema en marcha, pues es una ventaja en algunos casos, ¿no? Para estas pequeñas organizaciones. En cuanto a medir el impacto de adoptar esas tendencias, bueno, yo creo que cada uno en su negocio conoce las métricas mejor que nadie. Es decir, los KPIs fundamentales para alguien en una industria específica casi siempre lo sabe porque es su negocio. Con lo cual vuelvo un poco a lo que decía antes. Hay que dejar un tiempo, obviamente, para que, una tendencia tecnológica tenga impacto en una cuenta de resultados, ya sea por disminución de los costes o por aumento de los ingresos, no es de un día para otro. Pero al final son las métricas que tiene cualquier organización, de reducir un tiempo en unos procesos, de automatizar algo que antes tardábamos no sé cuánto, de hacerlo más barato o de aumentar los ingresos o conseguir a unos clientes que no se me vayan a la competencia porque les ofrezco algo que no sería capaz de hacerlo sin tecnología, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que un poco recomendaría. Ignacio, muchas gracias por formar parte de este episodio. Nos has dado las claves para adelantarnos y que autónomos y pequeñas y medianas empresas puedan destacar en un mercado tan volátil y competitivo como es el actual. Gracias, nos vemos pronto. Antes de despedirnos, dedicamos unos minutos del podcast de Acelera Pyme a los titulares sobre digitalización del primer trimestre del año que son interesantes para todas las pymes. Empezamos. La Unión Europea propone la primera ley reguladora de inteligencia artificial. La irrupción de la inteligencia artificial ha abierto un horizonte lleno de posibilidades, pero también genera incertidumbre por la cantidad de datos personales que estos sistemas son capaces de almacenar. Por ello, la Unión Europea ha dado un paso al frente y ha llegado a un acuerdo provisional para aprobar la primera ley regulatoria de inteligencia artificial. Esta normativa, que se prevé que entre en vigor en 2026, tiene como principal objetivo respetar los datos de las personas mientras fomenta la innovación con estas tecnologías. El pasado mes de febrero, Meta cumplió 20 años. Desde que Mark Zuckerberg la fundó con el nombre de Facebook en 2004, el ecosistema de las redes sociales ha cambiado de forma radical. Han nacido nuevas redes y se ha normalizado su uso como herramienta para dar visibilidad a las marcas. Sin duda, las redes son aliadas para promover el reconocimiento de las pequeñas empresas, y el reto al que nos enfrentamos con ellas es el de crear contenido de valor, respetar los datos y la privacidad de los usuarios, y promover entornos para compartir información y opiniones de forma ética y segura. La sostenibilidad entre los valores clave para las pymes. Según el estudio Oportunidad en el Cambio, en el que se ha entrevistado a más de 1.200 pequeñas y medianas empresas, la sostenibilidad ocupa ya el segundo lugar entre los valores clave para estas compañías. Un dato que demuestra el compromiso de las pymes con el ecosistema, situándose por delante de la innovación, que se encuentra en tercera posición, y solo por detrás de la calidad de sus productos y servicios, que ocupa el primer lugar como valor clave. Hemos llegado al final de nuestro primer episodio y ya estamos preparando el próximo. Os esperamos aquí para seguir conversando sobre las iniciativas de digitalización
que ayudan a promover la evolución digital y el crecimiento de pymes y de todas y todos los emprendedores. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.